Sean bienvenidos y bienvenidas una vez más a otro de nuestros talleres sobre orientaciones para el concurso de oposición 2019. En esta ocasión tenemos como tema único la planificación educativa y todos sus componentes. Recordar que nuestros talleres están enfocados en orientar y brindar las informaciones pertinentes a los nuevos aspirantes a tomar el concurso de oposición para el ingreso docente. Asimismo, tenemos unos objetivos específicos, el cual nos dicen diseñar estrategias que permitan lograr un mejor resultado en los concursos de oposición y en este caso analizar la planificación educativa por considerarla como un instrumento obligatorio e importante para el concurso de oposición. Tenemos aquí dos cuadros, los cuales vamos a estar haciendo uso durante todo el taller. La dinámica que vamos a utilizar es la siguiente. En el cuadro número 1 tenemos la descripción de contenidos de los componentes de una planificación. Y en el cuadro número 2 tenemos ya los componentes en sí. Entonces la idea es que a medida que vayamos explicando cada componente, entonces vayamos enumerándolo en el cuadro número 2. Un ejemplo, si el número 1 del cuadro número 1 nos dice 90 minutos, lengua española, entonces en el número 2 vamos a identificar a cuál de los componentes que tenemos aquí corresponden eso. Y así lo vamos a ir haciendo para que podamos ir familiarizándonos con cada uno de ellos. Entonces vamos a empezar con esta pregunta. ¿Qué es la planificación educativa? Tal y como nos dice aquí, la planificación educativa es un proceso mediante el cual se determinan las metas educativas y se establecen los requisitos para lograrlas de la manera más eficiente y eficaz posible. Importante que durante todo el taller le vayan prestando atención a estas palabritas o frases en verdes que van a estar apareciendo, ya que mediante la misma podemos entender con mayor claridad el concepto que estemos explicando en ese momento. Aquí nos dice un proceso para determinar metas educativas. Un poco más resumido, es el proceso de establecer metas y elegir medios para alcanzarlas. Esto es nuestra planificación educativa. Tenemos tres tipos de planificación educativa según el tiempo. Tenemos la planificación anual, que generalmente se elabora al principio del ciclo o año escolar. La planificación periódica, que está parte de lo que es este plan anual, y toma un periodo mucho más corto para su ejecución. Son más específicas que el plan general y su duración dependerá de la propuesta y del ritmo de aprendizaje de los alumnos y alumnas. Y tenemos la planificación diaria. Esta planificación es la herramienta que facilitará la organización del día a día del docente. Esta es la planificación que usamos día tras día en las aulas. Esto es una presentación de una planificación. Creo que el único elemento o componente que puede ser reconocido es eje temático. Más adelante lo vamos a ver. La nueva estructura del diseño curricular del nivel secundario consta de los siguientes componentes: competencias, contenido, que a su vez se clasifican en conceptuales, procedimentales, actitudinales o de valores, estrategias de enseñanza-aprendizaje, actividades,
medios y recursos para el aprendizaje y orientaciones para la evaluación. Es bueno destacar que el enfoque de competencias es uno de los cambios más importantes que el reciente proceso de revisión y actualización curricular introduce al currículum dominicano. Esta incorporación, además de expresar las intenciones educativas, permiten enfatizar la movilización del conocimiento, la funcionalidad del aprendizaje para la integración de conocimientos de diversas fuentes en un contexto específico, y a la vez dan lugar a lo que es el aprendizaje significativo. Pero, ¿por qué es tan importante este componente? ¿Por qué habla de aprendizaje significativo? Es lo que vamos a ver ahora. Para David Paul Alsworth, el conocimiento verdadero solo puede nacer cuando los nuevos contenidos tienen un significado a la luz de los conocimientos que ya se tienen. Asimismo, para aprender significativamente, según Palacio 6 Zambrano, nos dicen que el individuo debe tratar de relacionar los nuevos conocimientos con los componentes y proposiciones relevantes que ya conocen. Es decir, que para aprender significativamente, lo que nos dice es que estos nuevos aprendizajes deben de conectar de una manera u otra con lo que anteriormente se tenían. No porque sean lo mismo, sino porque tienen que ver esto de un modo que se crea un nuevo significado. No es que nosotros vamos a olvidar conocimientos que ya tenemos, sino es buscar la manera de relacionarlo, tanto lo que ya sabía con lo nuevo que voy a aprender o con lo nuevo que aprendí, y vamos a ver qué sentido tiene este conocimiento para nosotros. Eso es el aprendizaje significativo. Es aprendizaje que de una manera u otra tiene un sentido para las personas o para los estudiantes. Uno de los componentes que ya vimos son las competencias. Pero, ¿qué son las competencias? De acuerdo al nuevo diseño curricular, competencia es la capacidad para actuar de manera eficaz y autónoma en contextos diversos, movilizando de forma integrada conceptos, procedimientos, actitudes y valores. La palabrita en verde o la frase que nos dice actuar de manera eficaz y autónoma. Eso son las competencias. Las competencias se desarrollan de forma gradual en un proceso que se mantiene a lo largo de toda la vida. Ahí nos lo dice claro. Proceso que se mantiene a lo largo de toda la vida. Cuando ese estudiante es capaz de afrontar nuevos retos, de desarrollarse en una sociedad gracias a esa competencia, entonces hacemos uso de ella y por lo tanto estas van a durar para toda la vida. Tenemos diferentes tipos de competencias de acuerdo al diseño curricular. Tenemos las competencias fundamentales, las competencias específicas, y hay otras competencias que en este momento no la vamos a enumerar porque no la consideramos muy relevante. Pero, ¿qué son las competencias fundamentales? Como nos dice aquí, son competencias transversales que permiten conectar de forma significativa todo el currículum. O sea, transversales que conectan todo el currículo, todas las áreas curriculares. Podemos utilizar esas competencias tanto en lengua española, en matemática, ciencias sociales, ciencias naturales y otras áreas afines. Las competencias fundamentales, de acuerdo al currículo dominicano, son las siguientes: competencia ética y ciudadana, competencia comunicativa, competencia de pensamiento lógico, creativo y crítico, competencia de pensamiento lógico, creativo y crítico,
competencia de resolución de problemas, competencia científica y tecnológica, competencia ambiental y de salud, y competencia de desarrollo personal y espiritual. Estas son las 7 competencias fundamentales. Aquí nos aparece un esquema que nos explica cómo se clasifican estas competencias de acuerdo a su uso. Nos dice que cuando están dentro de una sola área curricular son intradisciplinar. Cuando estas abarcan entre áreas curriculares, es decir, 2 o más, serían multidisciplinar e interdisciplinar. Y cuando ya trascienden lo que son las áreas curriculares, son transdisciplinar. Muy importante que conozcan ese esquema. Tenemos las competencias específicas. Estas corresponden a las áreas curriculares. Se refiere a las capacidades que el estudiantado debe adquirir y desarrollar con la mediación de cada área del conocimiento. Es decir, que estas competencias corresponden específicamente a cada área curricular. Cada área tiene sus propias competencias específicas. Y aquí vamos a ver un ejemplo de ella. Si nos vamos a lengua española, vamos a ver que en lengua española tenemos como competencia específica la comprensión oral, comprensión escrita, producción oral, producción escrita. Si vamos a matemática, tenemos razona y argumenta, comunica, modela y representa, conecta, resuelve problemas, utiliza herramientas tecnológicas. Si vamos a ciencias sociales, tenemos ubicación en el tiempo y espacio, utilización crítica de fuentes de información, interacción sociocultural y construcción ciudadana. Ciencias naturales tenemos, ofrece explicaciones científicas a problemas y fenómenos naturales, aplica los procedimientos científicos y tecnológicos para solucionar problemas o dar respuesta a fenómenos naturales. Estas son algunas áreas con sus respectivas competencias específicas. Aquí tenemos el cuadro. Vamos a ver entonces, vimos las competencias fundamentales y competencias específicas. Analicen cuál de sus componentes es la competencia fundamental de esa planificación y cuáles son las competencias específicas. Vamos a ver. Bien, si la tienen lista, vamos a ver si estamos de acuerdo. Tenemos que la competencia fundamental es la competencia comunicativa de esta planificación y la competencia específica es la comprensión oral. En este caso nos dice que el estudiante comprende cuentos, que escucha para el disfrute y el desarrollo de la imaginación y la creatividad. Continuamos con los contenidos. ¿Y qué nos dice? Que los contenidos son mediadores de aprendizajes significativos. Son los conocimientos o saberes propios de las áreas curriculares. Se consideran esencial para el desarrollo de las competencias. En el diseño curricular, en el nuevo, los contenidos se clasifican en informaciones sobre hechos, conceptos, procedimientos, valores y actitudes. Las informaciones sobre hechos se refieren a situaciones, acontecimientos, procesos naturales o sociales. Los datos son informaciones sobre dimensiones o aspectos cambiantes de la realidad. Bueno destacar que tanto las informaciones como los datos corresponden a lo que son
contenidos conceptuales, tenemos los contenidos procedimentales, que estos contenidos son referidos a cómo hacer, es decir, estrategia de acción, procesos seguidos por las personas para transformar la naturaleza o para organizarse mejor. Son modos de hacer en y sobre la realidad. Tenemos los valores. Son las convicciones acerca de aquello que se considera deseable. Son principios de conducta que provocan determinadas actitudes. Las aptitudes son disposiciones internas de las personas a juzgar favorable o desfavorablemente una situación, un hecho. Son ejemplos de actitudes la solidaridad, la disposición al cambio, el rechazo de la violencia, la crítica, la autocrítica, la búsqueda de la verdad. Son actitudes. Aquí tenemos de manera más resumida y mucho más clara estos tres tipos de contenido. El contenido conceptual, como nos dice aquí, es lo que yo quiero que ese estudiante sepa de esa área en específica. O sea, ¿qué es lo que yo quiero que él sepa? Relacionado a hechos, datos, fenómenos, conceptos. Ya los procedimentales son el cómo lo vamos a hacer, qué yo quiero que ese estudiante haga para que aprenda ese contenido conceptual. Y como nos dice aquí, son habilidades, destrezas, estrategias, procedimientos, reglas, modos de aproximación. Y por último, los contenidos actitudinales son el saber ser. O sea, cuál es la actitud que yo quiero que ese estudiante adquiera al momento de abordar ese contenido conceptual y durante ese procedimiento. O sea, ahí están mucho más claros los tres tipos de contenidos. Vamos a ver en el cuadro, entonces, cuáles son o cuál es el contenido conceptual de nuestra planificación, cuál es el procedimiento y cuál es el actitud o valor. Si ya lo tienen, vamos a ver. Tenemos que el contenido conceptual es el cuento, función y estructura, inicio, nudo y desenlace. Eso es lo que yo quiero que ese estudiante aprenda. Tenemos el contenido procedimental, que es escucha atenta de cuentos acorde a la edad e interés. Este es el procedimiento. ¿Qué es lo que el estudiante va a hacer? Escuchar atentamente esos cuentos. Y tenemos el contenido actitudinal, que nos dice que él va a disfrutar al momento de escuchar ese cuento. Claro, hasta el momento. Tenemos las estrategias de enseñanza y de aprendizaje. Estas estrategias constituyen la secuencia de actividades planificadas y organizadas sistemáticamente para apoyar la construcción del conocimiento en el ámbito escolar. Estas estrategias son las que nos van a permitir las competencias necesarias para que este estudiante pueda actuar socialmente. Es bueno destacar que las estrategias son seleccionadas o diseñadas por él o la docente con la intencionalidad pedagógica para apoyar el proceso de las competencias en el marco de las situaciones de aprendizaje. Sin embargo, las actividades son ya ese proceso realizado o que realizan únicamente los estudiantes. Tenemos que tener esto muy claro. Estrategias son diseñadas por el docente. Actividades son realizadas por el estudiante. A continuación vamos a ver algunas estrategias y técnicas que el nuevo diseño curricular entonces nos brinda o nos facilitan y que van orientadas al logro de competencias. Tenemos la estrategia de recuperación de experiencias previas,
estrategias expositivas de conocimientos elaborados y o acumulados, estrategias de descubrimiento e indagación para el aprendizaje metodológico, estrategia de inserción de maestros y el alumnado en el entorno, estrategia de socialización centradas en actividades grupales, estrategia de indagación dialógica o cuestionamiento, aprendizaje basado en problemas, estrategias de aprendizaje basado en proyectos, sociodrama o dramatización, y técnica de estudios de casos y el debate. Estos son solo algunas de esas estrategias que podemos utilizar. Vamos a ver en el cuadro entonces cuáles son nuestras estrategias de enseñanza-aprendizaje y qué actividad van a realizar los estudiantes. Bien, vamos a ver. Tenemos que la estrategia que vamos a utilizar o las estrategias son estrategias de recuperación de experiencias previas y estrategia de socialización centrada en actividades grupales. Y nos dice que la actividad que van a realizar los estudiantes es que estos se organizarán en semicírculo sentados sobre el piso para que todos puedan observar y escuchar con mayor claridad. Ahí vemos la diferencia, la estrategia que es la que va a utilizar el docente y la actividad que va a ser realizada única y exclusivamente por el estudiante. Vamos a continuar con los medios y recursos y es bueno saber que estos son instrumentos, productos y materiales auxiliares que favorecen el desarrollo de las competencias fundamentales y específicas. Además de que estos se utilizan o son utilizados únicamente por el docente, o son utilizados por el docente, para hacer más objetiva la enseñanza. Y es sencillo. ¿Cuáles recursos yo utilizo para que mis estudiantes aprendan con más facilidad un contenido? Es la pregunta que debemos de hacernos para comprender qué son estos elementos. El uso de los recursos enriquecen lo que es la experiencia sensorial de los y las estudiantes, estimulan la imaginación, activan lo que es el pensamiento creativo, crítico y reflexivo, favorecen a la transferencia del conocimiento y guían desde lo concreto hasta activar la capacidad de abstracción. Aquí vamos a ver algunos recursos que son sugeridos por el nuevo diseño curricular para utilizar en algunas áreas. En el tema de lengua española o en las asignaturas de lengua española y lenguas extranjeras, podemos utilizar lo que son libros de texto, apuntes, diccionarios, diccionarios de sinónimos y o antónimos, diccionarios de refranes, enciclopedias. Si vamos a matemática, encontramos la balanza, el centímetro, la cinta métrica, el compás, los cronómetros, las reglas, termómetros, transportadores. Ciencias sociales, almanaque mundial, los atlas, catálogos de ciudades, globos terráqueos, los croquis, láminas, mapas. Ciencias naturales, tablas periódicas, modelos representativos, recursos del entorno, formación integral humana y religiosa, texto de literatura bíblica, obras de naturaleza religiosas, las canciones, audios, libros, juegos, charlas. Si vamos a educación física, vamos a encontrar instructivo para juegos, libros de psicomotricidad gruesa y fina, equipos deportivos y recreativos. En educación artística encontramos libros de imágenes, textos de lenguaje artístico, novelas artísticas, dramas, caricaturas, las artes plásticas. Aquí se utilizan yeso, madera, arcilla, jabón. Estos son solo algunos recursos que nos dice el currículo que debemos utilizar
pero debemos de tener claro que hay recursos de esos que podemos utilizar tanto en una asignatura como en otra, además de que hay muchos recursos que no aparecen ahí y que son usados a diario por el docente. Vamos a ver en nuestro cuadro cuáles son los recursos entonces que nosotros vamos a utilizar en esta planificación. Y nos dicen que los recursos son láminas, cartulinas, marcadores, audios de cuentos cortos y bocinas. Esos son nuestros recursos. Y tenemos la evaluación. ¿Pero qué es la evaluación? ¿Qué buscamos con la evaluación? En la evaluación es donde nosotros determinamos qué fue lo que se logró durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Importante, muy importante saber que la evaluación está presente en todo el proceso educativo y eso lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué nos dice esto? La evaluación nos permite obtener resultados y estos resultados permiten al docente confrontar entre lo previsto y lo logrado. ¿Qué era lo que yo quería lograr? ¿Qué fue lo que yo logré? Detectar obstáculos de aprendizaje con mira a poder cambiar o continuar con ciertas estrategias. Acreditar saberes de sus alumnos. Analizar críticamente su propuesta didáctica y los vínculos establecidos para poder tomar decisiones pertinentes y autoevaluarse. Tenemos diferentes tipos de evaluación y estos van a depender del momento en que se hace uso de ellas. Tenemos la diagnóstica o inicial, que esta nos va a dar un informe sobre la capacidad del estudiante al momento de comenzar el proceso educativo. Tenemos la formativa o continua, que esta la realiza el docente durante todo el proceso, esta no se detiene. Tenemos la sumativa, que ya la realizamos o la realiza el docente al concluir todo el proceso y esta nos va a servir a nosotros para tomar decisiones finales. Además, tenemos tipos de evaluación dependiendo de los actores que participan en ellas. Tenemos la autoevaluación, que es donde cada estudiante valora sus logros, sus fortalezas y debilidades. En esta evaluación es cuando el estudiante se evalúa a sí mismo. La coevaluación, que es cuando los estudiantes son evaluados unos con otros. Como nos dice aquí, los pares de estudiantes participan en el establecimiento y valoración de los aprendizajes logrados de su compañero. Y tenemos la heteroevaluación, que la realiza él o la docente respecto del trabajo, actuación o rendimiento de sus estudiantes. Aquí esta parte está muy clara. Autoevaluación realizada por el mismo estudiante, coevaluación, una evaluación entre los mismos estudiantes, y la heteroevaluación realizada por el docente a sus estudiantes. La evaluación consta de unas características. Nos dice que es integral. ¿Por qué? Porque evalúa en todas manifestaciones de personalidad. Es sistemática porque responde a un plan previo, responde a un proceso. Es continua, como dijimos anteriormente, porque esta perdura durante todo el proceso educativo. Es acumulativa porque requiere de registro de todas las observaciones del proceso, por eso es continua y sistemática. Es científica porque requiere de uso de técnicas confiables y válidas. Y cooperativa porque es muy importante que el alumno no pueda
o el alumno no puede ser ajeno a su propósito esencial. Es decir, este estudiante debe de saber y debe de colaborar en esa planificación, en esa evaluación, qué es lo que mi profesor quiere lograr conmigo. Esto me va a garantizar como docente tener un mejor resultado de ese proceso. El currículo nos facilita algunas estrategias de evaluación y las mismas son orientadas al desarrollo de competencias. Dentro de esas evaluaciones tenemos observación de un aprendizaje y registro anecdótico. Tenemos mapas conceptuales y semánticos, portafolios, diarios reflexivos de clase, debates, entrevistas, puesta en común, intercambios orales, ensayos, trabajos, resolución de problemas, estudios de casos, pruebas situacionales para resolver casos, pruebas de desempeño o ejecución, rúbricas. Entonces vamos a ver en esta planificación cuál es la evaluación que vamos a usar o qué evaluación utilizamos. Nos dice que la evaluación de esta clase es un diario reflexivo de la clase. Queremos traer este concepto a colación porque puede tender a confundirlo. La metacognición en muchos casos es comparada con la autoevaluación y son dos cosas diferentes. La metacognición es el proceso mediante quien aprende, reflexiona sobre su propio proceso. Sin embargo, recuerden que la autoevaluación es cuando el estudiante aprende o se evalúa a sí mismo, pero no reflexiona. Si hablamos de metacognición, podemos mencionar algunas técnicas que nos ayudan a entender con más claridad. Tenemos pensar en voz alta. Cuando pienso, estoy reflexionando sobre un proceso. Solución de problemas en parejas, preguntas metacognitivas, diarios reflexivos, entrevistas reflexivas, mapas conceptuales, deliberación reflexiva. ¿Qué es lo que buscamos con la metacognición? Es que cuando aprendo puedo reflexionar cómo o para qué yo puedo utilizar ese conocimiento. Sin embargo, la autoevaluación solo me permite autoevaluarme, valga la redundancia. Me evalúo, pero no sigo más adelante. Esa es la diferencia. También tenemos los indicadores de logros. Son también planteados por nuestro diseño curricular. Nos dice aquí que ellos son pistas, señales, rasgos de la competencia que evidencian el dominio de la misma y su manifestación en un contexto determinado. Para entender con mayor claridad los indicadores de logro, podemos compararlo con lo que eran los objetivos específicos. Recuerden que anteriormente, cuando hablamos de objetivos específicos, estos se diseñaban con verbos infinitivos: diseñar, realizar, hacer. Sin embargo, con los indicadores de logro, hablamos de esos mismos objetivos, pero en este caso más específico. En vez de decir diseñar, se dice diseña. De actuar, actúa. De elaborar, elabora. Esa es la diferencia. Aquí podemos ver que nuestro indicador de logro dice narra cuentos tomando en cuenta la estructura, inicio, nudo y desenlace. ¿Cómo podemos darnos cuenta de lo que le explicamos anteriormente con respecto a lo que eran los objetivos específicos? En este caso dice narra. Sin embargo, si hiciéramos uso del objetivo específico, diría narrar cuentos. En este caso, narra.
Los ejes temáticos también es importante saber porque tendemos a confundirlo con lo que son los ejes transversales y como nos dice aquí, los ejes temáticos se generan de las mismas áreas curriculares, articulando los contenidos de manera tal que permitan a los educandos tener una visión global e integradora del tema estudiado. Estos ejes temáticos son sacados de las mismas áreas y podemos utilizarlo tanto en una como en otra. Sin embargo, los ejes transversales, que ya no lo utilizamos, eran grandes temas o son grandes temas que articulan áreas del conocimiento. Estos responden a las características socioculturales de un país. Estos grandes temas, como nos dice aquí, articulan áreas. Sin embargo, los ejes temáticos se generan de las mismas áreas. Aquí tenemos ejemplos de algunos ejes transversales. Nos habla de la democracia y participación ciudadana, contexto natural y social, ciencia y tecnología y educación para la salud. Es decir, esos grandes temas podríamos utilizarlo en cualquier área curricular dependiendo del tema que se esté tratando en ese momento. No olviden, si tienen alguna duda, quieren hacer algún comentario, hacerlo a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook, Instagram como aquí en YouTube. Nos pueden hacer saber en un comentario o nos dejan un mensaje en una de ellas y nosotros estaremos dando respuesta. Para nosotros es un placer haber compartido una vez más con ustedes. Nos vemos pronto.